Buenos días, mi nombre es Jacobo Pantoja y hoy les vengo a hablar sobre la Revolución Rusa. ¿Qué fue? Cambio social que derrocó al zarismo en 1917. El zarismo fue un sistema que implementó el gobierno de ese momento para ejercer el poder. Lo que derrocó al zarismo fue el sistema socialista, un sistema socialista. El zarismo fue gobernado por Zar Nicolás II. Bueno, causas: guerras, pobreza, represión y explotación del pueblo. ¿Por qué habían guerras? En ese momento, en el año 1905, empezó una guerra de Rusia contra Japón, que eso afectó mucho al pueblo. Y unos años después, en 1914, empezó la Primera Guerra Mundial. Resulta que fue mucho peor, entonces hubo mucha pobreza, el mismo gobierno zarista reprimió mucho al pueblo y lo explotó demasiado también. ¿Cómo fue? El pueblo salió a la calle y se organizó en soviet y partidos revolucionarios. El pueblo, al estar harto del sistema zarista, tuvo que hacer una revolución contra ellos. Entonces hicieron muchas protestas, se organizó en soviet, que fue un consejo organizado por personas como trabajadores, campesinos y obreros, y soldados también. Y también se crearon partidos revolucionarios. Uno de esos partidos se llamó el Partido Socialdemócrata de Rusia, donde estaban divididos en dos: uno que se llamaba bolcheviques y otro que se llamaba mencheviques. Consecuencias: el zar renuncia. El zar renuncia ya que había demasiados disturbios en el país. Estaban muchos partidos revolucionarios y empezaron a molestar bastante al zar Nicolás. Entonces él tiene que renunciar. Se forma un gobierno provisional. Ese gobierno, el gobernador de ese momento, de ese gobierno provisional, se llamó Leonardo Kerensky. Alexander Kerensky. Que bueno, no tuvo mucha diferencia y hizo cosas iguales, no resolvió mucho en el país, y el país seguía igual. Entonces a los partidos revolucionarios y el soviet no les gustó eso. Los bolcheviques toman el poder en el mes de octubre del año 1917. En el año 1917 toman el poder con Vladimir Lenin al cargo de los bolcheviques. Entonces, en el 24 de octubre, en la noche, ellos hacen un golpe de estado a los gobernadores al gobierno provisional. Ocurre una guerra civil. La guerra civil ocurre porque los militares zaristas, que aún apoyaban al rey,
al rey zar Nicolás II aún lo apoyaban. Entonces ellos formaron un grupo que se llamó el Ejército Blanco. Entonces para Vladimir Lenin poder defenderse, se puso al cargo León Trotsky para liderar a un grupo que se llamaba el Ejército Rojo. Entonces, ocurre la guerra civil entre esos dos ejércitos y ocurren muchas muertes. Se forma la URSS en 1922. Se forma ya que el Ejército Rojo termina ganando en 1922. Termina ganando y entonces se forma la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas con Vladimir Lenin de presidente. Bueno, 2 años después, en 1924, Lenin muere y toma el cargo Joseph Stalin, que hizo grandes logros en la Unión Soviética, pero con mucho esfuerzo. Entonces en esos momentos, hasta donde duró, pudo erradicar la viruela, la primera enfermedad erradicada, fue el primero en llegar al espacio y el segundo en tocar la luna. Le dio muchas armas y comida a los demás países que fueron colonizados por Europa y Estados Unidos. Muchas gracias por su atención.